En este tutorial vamos a aprender a leer una hoja de datos en el formato CSV. Este va a ser el formato oficial del curso. Vamos a ir a la página del curso y en el primer bloque hay un folder que se llama hojas de datos usadas en el curso. Ahí van a encontrar varias hojas de datos. Noten, vienen en pares. Está la hoja CSV y está también una hoja texto con la descripción de esa base de datos. Vamos a bajar la hoja House Prices y House Prices Description. Yo ya las tengo realmente en mi desktop y las vamos a explorar en este tutorial. Déjeme abrir la hoja House Prices Description, que es simplemente una descripción de los datos contenidos en ese archivo. Y vamos a ver el nombre de la base de datos, la fuente, si tiene alguna, número de observaciones, número de atributos, número de variables, quiere decir esto, y alguna información sobre las variables. La primera es el ID, el precio y otras características de la casa. También vienen algunos estadísticos descriptivos sobre cada una de las variables. Esta es la hoja de datos, esta es la hoja que vamos a leer. Podemos echarle un vistazo en Excel para que vean. En Excel, abrámosla. Ahí está. Ahí están las 8 columnas de las que hablaba el archivo descriptivo. Ahí están las 128 observaciones. Eh, si leemos esta misma hoja en un editor de texto, por ejemplo este que tengo yo, pueden ver realmente que es simplemente una hoja de texto sin ningún formato. Esto es lo que la hace compartible, si quieren. Cualquier programa realmente, no solo RapidMiner, puede abrir realmente una hoja CSV. No tiene ningún formato especial. Noten, las columnas están separadas por comas y de ahí toma el nombre este formato. CSV quiere decir Comma Separated Values, valores separados por comas. Ahora vamos a abrir RapidMiner y vamos a leer, vamos a importar esa hoja. Así que abramos RapidMiner. Vamos a darle doble clic a una hoja en blanco. Y aquí está realmente la ventana inicial de la que hablamos en el tutorial anterior. En clases, el repositorio de clases está vacío porque no hemos leído ninguna hoja. La hoja House Prices va a ser la primera hoja que vamos a leer. Entonces vamos a oprimir aquí este botón que dice Add Data, agregar datos. Se pueden agregar de una base de datos o de la computadora. En este caso lo tenemos en nuestra computadora. Yo lo tengo en mi desktop, así que le vamos a dar doble clic a Desktop y ahí está House Prices CSV. Así que vamos a seleccionarla y le vamos a dar Next. Ahí nos muestra realmente cómo va a leer los datos y el programa adivinó, el programa es lo suficientemente inteligente como para adivinar eh, el formato en que están los datos. La primera columna, por ejemplo, la primera fila, por ejemplo, son los nombres, ya la identificó como tal. El separador es coma, podría ser otras cosas, podría ser punto y coma, podría ser tab, podría ser otras cosas, pero en este caso el programa identificó la coma como el separador de las columnas. Le vamos a dar Next. Y aquí sí tenemos que hacer algo. Aquí tenemos que definir dos roles que a menudo vamos a definir cuando le damos una hoja de datos nueva. Uno de los roles va a ser el ID, así que le vamos a dar clic a este engranaje aquí y vamos a seleccionar Change Row. Y le vamos a dar el rol especial de ID. ID y le vamos a dar OK. Note cómo cambia el color de la columna diciendo esta es una variable especial, es una variable ID. La variable ID en RapidMiner solo sirve para identificar las observaciones. El otro rol que queremos definir es el rol de label, se llama en RapidMiner. El precio es lo que vamos a querer pronosticar en esta hoja. Y eso se define como label en RapidMiner. Y de nuevo cambia el color de la columna. El color verde se reserva para la columna que estamos interesados en pronosticar. En este caso es un número, lo que convertiría esto en un problema de predicción. Si fuera una categoría, si fuera texto, sería un problema de clasificación. Más adelante en el curso va a quedar perfectamente claro esta distinción.
Una vez que definimos esos dos roles especiales, el resto de las variables juegan el rol de potencial predictor. Vamos a darle Next y seleccionamos clases, que es el repositorio donde queremos guardar todas las hojas nuevas, y le vamos a dar Finish. Entonces ahí está nuestra hoja leída. Podemos bajar para ver todas las observaciones. Y ahora podemos explorar esta hoja de datos de dos maneras. Viendo algunos estadísticos básicos sobre cada una de las variables o haciendo algunos gráficos sencillos sobre las variables individualmente o sobre la relación que pueda existir entre algunas variables. Vamos a ver los estadísticos primero. Vamos a seleccionar aquí estadístico. Y ven, realmente tenemos el nombre de las distintas variables acá y tenemos algunas características de las distintas variables. Por ejemplo, el tipo de variable. En este caso, las primeras 6 variables son enteros, son números en otras palabras. Y las últimas 2 variables son texto. RapidMiner las identifica como polinominales. Déjenme regresar acá. Ven, todas las variables son números, excepto las últimas 2, que si la casa es construida de ladrillo o no, y en qué vecindario está la casa. Pero las primeras 6 variables son números, así que para las primeras 6 variables podemos calcular algunos estadísticos. Esta columna de Missing reporta si hay observaciones faltantes para cada una de las variables. Noten, esta hoja está completa, por lo tanto hay 0 observaciones faltantes para cada una de las variables. Y de ahí vienen los estadísticos. Entonces miren, por ejemplo, no hace sentido discutir estadísticos para el ID, pero para el precio, que es lo que nos interesa pronosticar, tenemos el promedio. Y si hacemos clic realmente a la variable, nos sale el promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Entonces el promedio de precios de casa es $130,000, la más barata es $69,000, la más cara es $211,000. La variable tiene una desviación estándar de $26,000. Hay otras variables como el área, ¿verdad? También podemos abrirla. Nos da, además de los estadísticos descriptivos, nos da un pequeño histograma mostrándonos la distribución de la variable. El área está en pies cuadrados. El promedio del tamaño de las casas es 2.000 pies cuadrados, con un mínimo de 1.450 y un máximo de 2.590, con una desviación estándar de 211. Entonces ven, recibimos realmente algunas características descriptivas de cada una de las variables. El número de cuartos, promedio 3, mínimo 2, máximo 5. El número de baños, promedio 244, mínimo 2, máximo 4. El número de ofertas que ha recibido la casa, en promedio han recibido 257 ofertas cada una de las casas. Y para las variables que son categóricas, que son texto, que son polinominales, si le hacemos clic, lo que recibimos realmente es un conteo. Este es un diagrama de barra. Hay 2 posibles categorías para si se construye de ladrillo o no la variable, si se construye o no se construye, y tenemos los conteos, ¿verdad? Tenemos 42 casas que son de ladrillo y 86 casas que no lo son. Aquí tenemos los valores, si hubieran más podríamos verlo. Si hacemos clic a Details, lo podemos ver. No, tenemos 86 casas con no, que representan aproximadamente 2/3 de las casas en la muestra. Y sí, tenemos 42 casas que representan más o menos 1/3 de las casas. Así que tenemos las fracciones también. La última variable es otra variable texto, otra variable categórica, otra variable polinominal. Esta tiene 3 posibilidades. Esta tiene, puede ser, el vecindario puede estar en el este, puede estar en el norte, puede estar en el oeste. Ahí están los conteos absolutos y ahí están las proporciones. Ven, tenemos aproximadamente 1/3 de las casas en cada uno de los vecindarios. Ok, esos son algunos estadísticos descriptivos. Ahora quisiéramos también hacer una exploración inicial con algunos gráficos sencillos que nos revelen la estructura de los datos, alguna característica esencial de los datos. Vamos a comenzar con gráficos que reportan el comportamiento de una variable a la vez
y después vamos a hacer pares de variables. Entonces vamos a ir a Charts aquí y vamos a seleccionar el tipo de gráfico, ¿verdad? Vamos a comenzar con una variable a la vez y vamos a comenzar con variables categóricas. Así que vamos a seleccionar barras. Así que aquí está barras. Aquí tenemos que seleccionar la variable categórica que vamos a representar. En este caso es ladrillo. Entonces vamos a tener group by, vamos a poner ladrillo y también vamos a poner en value column, vamos a poner ladrillo. Y en aggregation, noten el default y el que queremos es un conteo. ¿Cuántas casas hay de cada tipo? Entonces de ladrillo, que sí son construidas de ladrillo, hay 42, ¿recuerdan? Y de no construido de ladrillo hay 86. También podríamos hacer barras para los vecindarios en que se encuentran las casas. Así que ponemos en Group by Neighborhood y en Value Column también vamos a poner Neighborhood. Este Legend Column lo vamos a dejar siempre en None porque no tiene ningún efecto sobre este gráfico en particular. Cuando tengo una variable categórica, el mejor gráfico para representar la distribución de esta variable es un diagrama de barras. Cuando tenemos realmente una variable que es continua, una variable que es numérica, como las primeras 6 variables de la hoja de datos, vamos a utilizar un par de gráficos. Vamos a utilizar los llamados histogramas. Ahí estamos, histograma, por ejemplo, del área de las casas, donde podemos ver el rango del área de las casas. Podemos ver dónde está el centro, dónde están las observaciones típicas. Y lo podemos hacer para todas las variables que son numéricas, ¿verdad? Aquí el área de la casa, el precio de la casa. Podemos controlar aquí abajo el número de bins. Noten, si lo hago más pequeño, las barras se hacen más gruesas realmente. Los subrangos se hacen más anchos. Puedo regresar a 40 aquí, aproximadamente a 40. Puedo controlar también el grado de qué tan opaco es el gráfico, dependiendo de si quiero utilizar este gráfico en algún reporte. Si selecciono otras variables numéricas, también obtengo un histograma. Noten, para variables que son conteo, este histograma luce como un diagrama de barras. Ahí están el número de cuartos. La mayor parte de las casas tienen 2 cuartos de baño. Las ofertas, la mayor parte de las casas tienen 3 ofertas, pero tenemos desde 1 hasta 6. Cuando seleccionamos una variable que es categórica, como brick, como si está construida de ladrillo o no, y tenemos seleccionado el histograma aquí, de nuevo recibimos el diagrama de barras. Así que brick, neighborhood, tenemos exactamente los mismos diagramas de barras que teníamos antes. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos pares de variables? Si queremos explorar la relación entre ellas. Si las dos variables son continuas, el mejor gráfico en este contexto es el diagrama XY, el llamado scatter plot, es la primera opción aquí. Por ejemplo, yo quisiera ver la relación que existe entre el área, entonces ese es el X, y el precio de la casa. Puedo dejar color ninguno aquí inicialmente. Entonces ahí tiene realmente cada uno de esos puntos representa una casa. Y si vemos alguna tendencia, algún patrón de comportamiento, como el que vemos acá, entre más grande la casa, más cara la casa, desde aquí, antes de desarrollar cualquier modelo, ya tenemos una impresión inicial de que algunas de estas variables van a servirnos en el proceso de pronóstico de la variable label, el precio aquí. Podemos agregar color al gráfico. Por ejemplo, nos podemos agregar si es de ladrillo o no. Noten, parecieran que las casas rojas, las casas de ladrillo, parecen ser un poco más caras realmente que las casas azules. Veamos vecindario. Bueno, de nuevo también vemos algún patrón. Pareciera que las casas verdes están abajo, las casas azules están en medio y las casas rojas están arriba. Como que las casas en el oeste tienden a ser más caras y las verdes, las que están en el norte, tienden a ser las más baratas. Entonces aquí tenemos 2 variables continuas. ¿Qué pasa si tenemos una variable continua, por ejemplo el precio de la casa, contra
variables categóricas. ¿Cuál sería el gráfico recomendado en este caso? En este caso podemos regresar y hacer un diagrama de barras de nuevo, pero van a ver cómo lo vamos a hacer. Supongan que quiero saber cómo varía el precio promedio de las casas por vecindario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un diagrama de barras. La variable con la que voy a agrupar es el vecindario, por ejemplo. Pero la variable valor esta vez va a ser no el vecindario, sino el precio de la casa. Y la agregación que voy a hacer no va a ser el conteo, sino que va a ser el promedio, por ejemplo. Entonces ahí tienen dos variables, ¿verdad? Estoy explorando la relación que existe entre la variable precio y la variable vecindario. Y inmediatamente noto realmente las casas más caras en promedio son las rojas, lo habíamos visto en el diagrama XY, pero aquí está confirmado. Las casas más baratas parecen ser las verdes, que son las del norte, y las casas intermedias son las azules, que son las del este. Puedo ahora cambiar realmente la variable que agrupa de vecindario a si está construida de ladrillo o no. Y de nuevo confirmamos la impresión inicial que teníamos de que las casas de ladrillo tienden a ser más caras. Así que lo que tenemos aquí es el promedio de las casas de ladrillo, las rojas, son más caras, son, qué sé yo, $146,000 contra $122,000 las que no son de ladrillo. Podríamos utilizar otros estadísticos para agregar, podría ser la mediana, podría ser el mínimo, está la mediana. Podría ser la desviación estándar si nos interesara realmente cuánto varían las casas, pero típicamente lo que vamos a seleccionar aquí es el promedio. Entonces, ¿cómo varía el promedio cuando cambiamos de categoría? En este caso de si la casa es de ladrillo o no, o en qué vecindario en particular está una casa. El otro gráfico que podemos utilizar para explorar la relación entre una variable categórica y una variable numérica, de nuevo, precio contra ladrillo o precio contra vecindario, es el llamado box plot. Vamos a ver box plots. Aquí están los diagramas de box plots, los llama cuartiles realmente RapidMiner. Les muestro, son gráficos para variables numéricas. Entonces, por ejemplo, para el precio, este es el gráfico de caja, se llama en español. Es una caja y la caja, la rayita en el centro de la caja es la mediana, entonces el precio mediano de las casas en esta base de datos es, qué sé yo, $120,000. La raya superior en la caja mide el percentil 75 y esta línea inferior mide el percentil 25. Así que en esta caja tenemos el 50% de las observaciones. Ahora, aquí estas observaciones que están como puntos, como círculos, son observaciones extremas, son outliers, son observaciones atípicas. Así que el punto representa la media, el precio promedio. Esta raya vertical que ven representa el intervalo de confianza de 95% para la media. Entonces noten, se puede hacer el diagrama de caja para variables individuales, por ejemplo para el precio o para el área. Pero el diagrama de caja sirve principalmente para comparar diagramas, variables numéricas de categoría a categoría. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el diagrama de cuartil pero con color. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Quisiera que la dimensión fuera el precio de la casa y que el color fuera el vecindario. Entonces lo que obtengo son 3 diagramas de caja, uno para cada vecindario. Entonces inmediatamente uno puede comparar el precio promedio de las casas, de nuevo el puntito aquí, el precio promedio de las casas rojas es el más alto, el más bajo es de las casas verdes. También puedo comparar las medianas, ¿verdad? Las rayitas en el centro tienen el mismo comportamiento que el promedio. En este caso, el precio mediano más alto es para las casas rojas, el más bajo es para las casas verdes e intermedio es para las casas azules. Noten que también puedo comparar variabilidad de las casas, ¿verdad? Porque aquí lo que tengo es el rango. En cada una de estas cajas realmente tengo el rango de variabilidad, si quieren, de las casas. Lo puedo hacer también para si son de ladrillo o no.
De nuevo, las rojas, que estas son las de ladrillo, tienen un precio promedio y un precio mediano más grande que el de las casas azules, las que no son de ladrillo. Finalmente, ¿qué pasa si tenemos dos variables que son categóricas? Aquí tenemos a nuestra disposición lo que se llaman bars stacked. Vamos a ver cómo lo construimos este gráfico. Vamos a comparar por si la casa está construida de ladrillo o no. Y la columna, para hacer el stacking, ya van a ver qué significa eso, va a ser la otra variable categórica. Y vamos a utilizar no el promedio, sino el conteo. Entonces ahí tiene realmente, es igualito al diagrama de barras. Aquí estamos comparando realmente casas de ladrillo, sí, la barra a la derecha o no, la barra a la izquierda. Pero ahora tenemos una información adicional y es que tenemos realmente para cada una de esas, tenemos cómo se comporta la otra variable categórica. Podemos ver realmente que las casas verdes aquí, las casas en el norte, tienen una proporción mayor realmente para las casas que no son de ladrillo que para las casas que sí son de ladrillo. Y aquí vamos a terminar nuestra exploración inicial de una hoja de datos recién leída.